pregunta. ¿Sí? ¿No hay dudas hasta el momento? Bueno. Entonces vamos a seguir. Bueno, la cristalización nunca es perfecta. ¿Qué pasa? Que las redes cristalinas siempre van a tener algunos defectos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, como es natural, el ordenamiento de las materias no, de los elementos en la red cristalina no es completamente perfecta y vamos a ver que tienen alguna clase de defectos y que estos defectos pueden ser tanto de punto, de línea, interfaciales o de volumen. Entonces, ¿cuáles son? Los de punto, que son los más importantes y los que vamos a ver más seguido nosotros, son cuando se presenta un cristal. En un cristal se ve que alguno de los nódulos, primero, no pueden no estar. Esto es lo que se llama un defecto por vacancia. Es decir, que en mi red cristalina vamos a ver que en un momento hay un nódulo de esta red que va a hacer falta. Es decir, que ese átomo se fue o no está donde tendría que estar. Otro defecto son los átomos intersticiales. Los átomos intersticiales que van a ser uno de los más importantes que vamos a ver porque vamos a ver que existen estos átomos intersticiales cuando veamos soluciones sólidas, es cuando tenemos un átomo dentro de mi red o de mi celda unitaria ubicado en el espacio vacío que tenía mi red cristalina. Entonces, dentro de ese espacio vacío vamos a encontrar un átomo en esos espacios vacíos de mi celda unitaria. El defecto Frenkel, que no es tan común y no es tan importante, pero pues es importante, o sea, se los muestro, es cuando hay movimiento en la red cristalina. Esto pasa más que todo, como pueden ver, en cuando tenemos celdas cristalinas en enlaces iónicos, cuando los nódulos son iones. Entonces vemos que hay un movimiento de uno de los nódulos. Y ese movimiento causa un defecto. Luego también tenemos el de dislocación. El de dislocación lo que significa es que mi red cristalina tiene cierta lógica y vamos a ver que por alguna razón, tal vez por enfriamientos, choques de un enfriamiento brusco o alguna otra, o alguna impureza o otra razón, la red cristalina va a modificar su ordenamiento y va a empezar a tener un ordenamiento diferente. Entonces acá en esta zona vamos a ver que hay un problema con el parámetro de red. Sustituciones es cuando un átomo de otro elemento viene y sustituye uno de los nódulos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, hierro y viene un átomo elemental de cromo y se ubica en uno de los, y desplaza uno de los hierros y y lo reemplaza en la celda unitaria. Ya vamos a ver que para que exista una sustitución vamos a tener ciertos parámetros que seguir y ciertas reglas, porque no cualquier átomo puede reemplazar otro átomo en una red cristalina, sino que tiene que tener ciertas propiedades importantes para que esto suceda. Y los defectos de Scotchy, que también es en materiales iónicos, con enlaces iónicos, es que vamos a ver que hay como una vacancia de uno de los iones. ¿Sí? Luego tenemos los de línea. Los de línea son un poquito más difíciles de ver, pero lo que quiero es que vean, por ejemplo, qué pasa cuando, por ejemplo, acá tenemos una vacancia, si nos genera una vacancia en uno de las redes cristalinas,
de la red de las celdas unitarias, vamos a ver que a gran escala va a generar un cambio en toda la red, ¿sí? Y este cambio en la red va a generar este defecto en términos de la línea como tal de toda mi red cristalina. El tornillo, que es cuando también se tiene, por ejemplo, un defecto como este, que es cuando un átomo pierde, uno de los nódulos pierde su posición y empieza a generar un defecto. Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto para que, si pueden apagarlo o si quieren comentar algo, lo comenten. Y luego tenemos los planos. Esta es una de las partes más importantes de los defectos de línea, porque vamos a ver que los planos es como, cuando veamos solidificación, vamos a entender cómo es que se empiezan a formar los granos, y estos planos son cambios en estos granos, precisamente. Cómo va creciendo una red cristalina cuando se empieza a solidificar un material. Y ese crecimiento de grano es el que hace que existan diferentes planos en mi estructura en términos ya más básicos, cuando vemos el material en escala macro. Entonces, esto lo quiero que lo sepan que es un defecto cristalino de línea, pero lo vamos a ver más a profundidad luego, cuando veamos solidificación, porque es una de las partes más importantes en términos de por qué un material en escala macro cristalino es isotrópico. ¿Listo? Y luego tenemos los defectos en escala más de interfaciales o de volumen. Interfaciales es, por ejemplo, en esta zona, que lo que vemos es que por alguna vacancia o algún problema ya en escala micro genera en escala macro también un defecto en toda la red cristalina. Y en términos de volumen vamos a ver, por ejemplo, acá que se pueden generar poros o grietas en los materiales. Las grietas es uno de los defectos cristalinos que vamos a ver un poco más cuando veamos, por ejemplo, aceros, y son clases de problema, que son clases de defectos que nos van a generar problemas en las propiedades mecánicas, y que por esta razón vamos a tratar de evitar a toda costa tener esta clase de problemas o de defectos cristalinos en nuestros materiales. ¿Listo? Entonces, por ahora terminamos esta presentación. Quería, si ustedes están bien de tiempo, ver si podíamos seguir y ver un poco la parte de solidificación. No, y así vamos adelantando también un poco este tema. ¿Les parece bien? Si vemos, si seguimos con la parte de... Listo, entonces vamos a seguir con la parte de diagrama de fases. Quiero que vean la presentación de difusión ustedes, y yo voy a mostrarles la de solidificación. Un momento. Bueno, esta ya la había subido también, pero entonces, bueno, vamos a verla aquí. Entonces, lo que yo les mencionaba era lo que vimos un poco antes en la parte de sólido, de todo en escala un poco más micro, cómo se van formando las redes cristalinas. Acá les muestro entonces los sólidos monocristalinos y los sólidos policristalinos. Un sólido monocristalino es lo que yo puedo llegar a hacer, por ejemplo, en un laboratorio, controlando todos los factores de enfriamiento para que
la estructura cristalina y mi red cristalina no tenga defectos. Entonces ahí es cuando voy a lograr tener un sólido monocristalino. Esto solo ocurre a escala laboratorio. En escala industrial nunca voy a llegar a poder tener un sólido monocristalino. ¿Por qué? Porque los defectos de red se van a ir presentando y esos defectos de red son los que me van a generar cambios en las redes cristalinas y por esto no vamos a tener monocristales. Y también por la lógica de cómo solidifica un material, vamos a ver que se van a generar lo que se llaman granos. Acá en esta figura vemos, les muestro, cada uno de estos sería un grano. Y ya vamos a ver la lógica de cómo se va formando cada uno de estos granos y por qué se forma este grano y que cada uno de estos granos va a tener su propia lógica de crecimiento de celda de red cristalina y por eso los policristales van a tener diferentes parámetros de red. O sea, vamos a tener la misma, o sea, como es el mismo elemento, o sea, es, por ejemplo, hierro, vamos a tener un hierro FCC, todos van a ser hierros, una red cristalina FCC. Lo que voy a tener es que este grano va a tener un crecimiento con esta lógica y este grano va a tener un crecimiento con otra lógica. Y entonces acá esto es lo que veíamos que era borde de grano o cambio de plano, que fue lo que vimos antes como uno de los posibles defectos de línea. Y entonces ahí es cuando vemos, por ejemplo, qué pasa ahí. Si yo empiezo y veo la lógica de este grano, todos tienen este ordenamiento. Luego cuando llego y choca este grano con este otro grano, va a haber un cambio en las direcciones de la red cristalina. Y este cambio es el que va a hacer que no haya continuidad entre este grano y este grano, en términos de, por ejemplo, si yo genero un impacto que choque contra este grano, se va a desplazar en función de esta red cristalina hasta que llegue, por ejemplo, a el otro grano y ahí no va a haber posibilidad de que se expanda, por así decirlo, el impacto o la grieta que forme este impacto. Lo vamos a ver más tarde mucho más claramente. Y esto sería cómo se ve, por ejemplo, en un microscopio esta clase de granos o esta lógica de solidificación. ¿Listo? Ahora entonces lo que quiero que veamos es, voy a borrar acá, vamos a ver entonces cómo es el crecimiento de las etapas de solidificación de un material. Vamos a ver que hay diferentes etapas. Estas etapas son la nucleación, la cristalización, la formación de grano. Y vamos a ver que es importante tener un control sobre la formación de grano. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque las propiedades mecánicas de mis materiales a escala macro van a depender muchísimo de este tamaño de grano. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un crisol y pongo hierro puro a fundir en una mufla, cuando lo saco fundido, la lógica de enfriamiento y cómo solidifica este material va a seguir estas etapas de solidificación. ¿Qué etapas son? Entonces la nucleación. Lo primero que vamos a ver es que en este líquido que tengo yo de hierro fundido, van a haber unos pequeños núcleos o pequeñas piezas que van a empezar a solidificar. Estos pequeños núcleos que empiezan a solidificar van a ser los iniciadores de mis cristales. Entonces,
estos cristales, estos pequeños núcleos van a ir creciendo y creciendo a medida que el material va solidificando. El crecimiento del núcleo también se le suele llamar crecimiento dendrítico. ¿Por qué se le llama crecimiento dendrítico? Creo que esto, por ejemplo, lo habrán visto ustedes cuando ponen hielo en el freezer y cuando lo sacan antes de que solidifique completamente el hielo, que van a ver, que es donde uno empieza a ver pequeñas zonas donde empezó a generar, a cristalizarse el hielo, a formar sólido, y zonas donde todavía el hielo está como agua líquida. Y estas pequeñas dendritas son esos pequeños crecimientos del cristal, ¿sí? De la red cristalina. Y entonces vamos a ver que cada uno de estos núcleos va a empezar a generar un crecimiento propio. Perdón que se me pierde el mouse. Cada uno de estos núcleos va a generar un crecimiento propio y va a tener una lógica en ese crecimiento. Y vamos a ver que cuando empiezan estas dendritas a, por así decirlo, a crecer ya y a tener un tamaño ya considerable, empiezo a chocar entre cada una de las dendritas y es lo que llamamos grano. Y este choque entre las dendritas es lo que me forma el borde de grano, ¿sí? Y cada grano va a tener un tamaño en función de su crecimiento y va a tener su propia lógica de expansión de esa celda unitaria. Entonces me siguen, por ejemplo, si yo me centro en este grano, la lógica de este grano sigue estos patrones. Pero si veo el grano de al lado, el azul oscuro, vamos a ver que la lógica de cristalización de este grano es completamente diferente. Y por eso vamos a ver que no hay continuidad a medida que tenemos estos bordes de grano en ciertas propiedades mecánicas. Bueno, esto sería cómo se ve en el microscopio el crecimiento o solidificación del material. Acá vamos a ver que está el material prácticamente fundido y tenemos las pequeñas nucleaciones. Luego estos núcleos empiezan a crecer y a formar las dendritas y el crecimiento de las dendritas van a formar lo que luego conocemos como grano. ¿Listo? Y acá vamos a ver ya en escala un poco más macro qué pasa cuando tenemos los granos con diferentes lógica de parámetros de red. Vamos a ver que no hay continuidad y que eso se llama defecto. O sea, el contacto entre granos supone un defecto. ¿Por qué? Porque el ordenamiento espacial conocido como límite es conocido como límite de borde de grano. ¿Por qué? Por lo que veíamos en el ordenamiento de las celdas unitarias de cada una de las redes cristalinas que formó cada uno de los granos. Entonces vamos a ver que hay diferentes parámetros de grano, que es el volumen de un grano, el borde común para 3 granos, la cara entre 2 granos, vértices, y que la microestructura es lo que yo voy a poder ver y definir en el microscopio, y esta microestructura va a depender de cada uno de los granos. ¿Listo? Entonces es importante entender cómo es el crecimiento o la solidificación de un material y por qué se forman entonces los granos y cómo estos bordes de grano van a tener van a hacer que mi material tenga ciertas propiedades mecánicas, ¿sí? Entonces el borde o la frontera o límite de grano también se le conoce, es la superficie de separación entre dos cristales de un mismo grano policristal. O sea, es esta separación entre este
monocristal o policristal, de un mismo grano policristal, es decir, de este material que tiene la misma estructura de red, pero que tiene diferentes lineamientos de sus redes. ¿Listo? Y vamos a ver que la solidificación es algo que voy a tener que controlar. ¿Por qué? Porque voy a tener que, en función de qué propiedades quiero yo favorecer, voy a lograr, tengo que lograr tener granos pequeños o granos grandes. En función de que tengo granos pequeños y granos grandes. Ya también lo vamos a ver cuando veamos difusión. No sé si vamos a alcanzar a verlo hoy. Si no lo alcanzamos a ver, les pido que por favor lo vean ustedes y si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me la hagan saber porque no creo que alcancemos a verlo, pero en función de la difusión vaya a poder definir el tamaño de grano. ¿Por qué? Porque el tamaño de grano va a depender tanto de la nucleación como del tiempo de enfriamiento que yo le voy a dar al material para que se forme cada uno de los granos. Si yo le doy mucho tiempo a alta temperatura, vamos a ver que es posible que un grano se una a otro grano y forme un grano más grande. ¿Por qué? Porque le estoy dando temperatura para que la red cristalina se vaya organizando por parámetros de difusión y esa red cristalina al ir organizándose va haciendo que el grano vaya creciendo. ¿Qué voy a favorecer con granos, con tamaños de grano pequeño? Por ejemplo, voy a favorecer resistencias mecánicas. En cambio, voy a favorecer conductividades térmicas si tengo granos de tamaño grande. ¿Por qué se favorece la resistencia mecánica? Porque, por ejemplo, lo que ya les mencionaba anteriormente, si yo genero, por ejemplo, un impacto en una pieza donde tengo granos pequeños, la expansión o cómo se dispersa esa grieta en un material con granos pequeños es más complicada. ¿Por qué? Porque el choque entre granos va a hacer que ese avance de grieta sea más difícil de propagarse. Mientras que si tengo un material con granos grandes, voy a tener que la expansión o cómo se vaya distribuyendo esa grieta va a ser mucho más sencilla porque va a seguir al cristal, por así decirlo, o a la red cristalina, y eso es lo que me va a generar una grieta mucho mayor en un material con grano grande que una grieta en un material donde tengo granos pequeños. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la conductividad eléctrica? Es completamente lo contrario, ¿no? Si yo tengo un material que tiene una lógica de ordenamiento cristalino mayor, pues si le hago que un electrón pase por esta red cristalina donde todo el ordenamiento de sus celdas unitarias tiene cierta lógica, pues va a fluir más rápidamente ese electrón y la conductividad eléctrica va a ser mayor que la que puedo llegar a tener en un material donde las redes cristalinas no tienen ese ordenamiento, entonces ese electrón va a tener dificultades para avanzar. ¿Listo? Voy a dejar aquí hoy porque la parte de disolución ya va a ser más, y de solución sólida va a ser un poco más complicado y se nos va a hacer muy largo y prefiero no cortar acá. Pero no quiero cortar luego a mitad de explicación. Lo que sí quiero es que por favor lean esta parte de solución sólida y lo que podemos es ver un poco la de difusión y que lean un poco la de solución sólida por su cuenta y así ustedes puedan entender, no es muy sencillo, de cómo se forman, es la lógica de
los diagramas de fase y cómo se forman los diagramas de fase. Bueno, eso lo vamos a ver. A ver, no sé si... A ver. Sí, porque luego vamos a ver toda la parte de parámetros de red. Entonces eso lo prefiero ver la próxima clase. Bueno, vamos a ver entonces la de difusión. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Están muy callados. Sí, por favor, cada una de las diapositivas que subí, al final de cada una de las diapositivas está una bibliografía recomendada para que por favor la lean y entiendan mejor esto que estamos viendo como muy rápidamente. Entonces, lo que quiero es darles un poco de bases, cosa que cuando empiecen a leer sea un poco más sencillo entender la lectura. Bueno, ahora vamos a ver, ver la parte de estructura cristalina, la parte de difusión. Lo que quiero es que vean cómo en función de la difusión vamos a tener este crecimiento, o sea, el crecimiento o solidificación sigue ciertos parámetros de difusión. No sé si alguno ya ha visto, esta materia la tienen como electiva, no sé si alguno ya ha visto la parte de operaciones unitarias, se han visto la parte de transferencia de materia, si tienen algún concepto en términos de difusión, también se ve algo en termodinámica. Entonces, bueno, lo que quiero es que veamos mecanismos de difusión en estado estacionario y difusión en estado no estacionario. Es más como para que no entiendan. Claro, lo vieron algo en fenómenos de transporte y yo, pero es perfecto. Gracias, Santiago. Sí, oh, bueno, vamos a ver. Perdón. Listo, vamos a ver entonces un poco esta parte. Entonces, como recordamos, el modelo de esferas rígidas, que fue el que seguimos para entender qué era una celda unitaria, qué era un parámetro de red y qué estructuras cristalinas podemos tener, como FCC, BCC y HSP, y los efectos en cristales, como pueden ser los puntuales, que ya vimos, las vacancias, intersticiales, sustitucionales, lineales como dislocaciones, planeares como los bordes de grano y volumétricos como poros o microinclusiones. Ya tenemos este que ya se los mostré anteriormente. Quiero que vean este videito de el modelo de esferas rígidas. Entonces vamos a ver que a medida que yo genero temperatura en un sólido, lo que tengo es movimiento de estas redes, de estos nódulos dentro de mis redes cristalinas, ¿sí? Y estos son estos movimientos, cuando yo genero temperatura, es los que van a generar, los que van a fomentar que se presenten, por ejemplo, esta clase de efectos, como pueden ser las vacancias. Un ser intersticial es que uno de estos mismos átomos entre dentro de la red cristalina y la deforme, o impurezas de otros átomos que entran, que tienen un tamaño mucho menor del tamaño de mi átomo de la celda cristalina y entra dentro de mi celda, o sustitucional, que es un átomo de otro material, de otro elemento, que viene a sustituir uno de los átomos que estaban de mi elemento puro. Entonces, la definición de difusión es que todos los materiales no pueden estar quietos, por así decirlo, en la naturaleza, sino que vamos a ver que
los materiales se van a ir moviendo y van a ir buscando ¿qué? El equilibrio termodinámico. Entonces vamos a ver que la difusión está en función tanto de la temperatura como del tiempo. Si yo, por ejemplo, quiero aumentar o mejorar la difusión de un material en otro, pues lo que hago es aumentar la temperatura porque, como ya todos nosotros sabemos, tiempo versus temperatura que me genera en escala industrial, pues costos. Entonces tengo que llegar a un equilibrio entre tiempo versus temperatura porque tampoco puedo dar, tengo un límite de temperatura y tengo un límite de tiempo para lograr, por ejemplo, ciertos fenómenos de difusión que quiero que se presenten, para decir. Entonces, este es uno de los ejemplos más comunes para entender el concepto de difusión. Hay dos metales, que son el cobre y el níquel, que son muy parecidos entre ellos. El cobre, si nosotros lo vemos en la tabla periódica, y el níquel tienen propiedades muy parecidas. Tienen un radio atómico muy parecido, tienen electronegatividades muy cercanas, tienen números de valencia también iguales. Y entonces, estos son dos elementos que tienen la capacidad de generar soluciones sólidas, o sea que el cobre puede reemplazar al níquel completamente en sus redes cristalinas y viceversa, el níquel podría reemplazar al cobre también en sus redes cristalinas. Si yo pongo un cubo de cobre al lado de cobre puro, al lado de un cubo de níquel completamente puro y le doy muchísimo tiempo, pero muchísimo, muchísimo tiempo, si yo viera en millones de años qué habría pasado con esos dos cubos que estuvieron uno al lado del otro, voy a ver que algunos átomos de cobre se fueron a mi cubo de níquel y que algunos átomos de níquel se fueron a mi red cristalina de cobre. Si yo aumento la temperatura y ayudo a la difusión, lo que voy a asegurar es que esta diferencia de cantidad de átomos de cobre que vinieron a sustituir átomos de níquel en sus redes cristalinas y viceversa, aumentó. ¿Por qué? Porque la temperatura, al generar estos movimientos que vimos en el video pasado, hace que las vacancias se presenten y que al presentarse esas vacancias también se presente la sustitución más fácilmente. Y vamos a ver entonces que si yo veo en un tiempo cero, tengo la posición de mis cubos de cobre, de mis átomos de cobre de esta forma y de mis átomos de níquel de esta forma, en tiempo cero y con temperatura o tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, voy a encontrar que va a generarse un equilibrio donde voy a tener un desplazamiento de los átomos de níquel hacia el cobre y un desplazamiento de los átomos de cobre hacia el níquel. Estos mecanismos de difusión entonces se generan en función de las vacancias, como ya les mencioné, y también hay difusión por difusiones intersticiales. Entonces, por vacancia es cuando tengo materiales que tienen, como ya les dije, una lógica o propiedades químicas muy parecidas entre ellos, como puede ser, por ejemplo, cobre en aluminio, cromo en acero o cobre en níquel. Entonces, al tener estos parámetros de radio atómico, de electronegatividad y de vacancias muy parecidos entre ellos, voy a lograr tener estas posibles sustituciones o por medio de cambios en la estructura cristalina de los nódulos. Intersticial es cuando tengo, por ejemplo, el caso más famoso es carbón en hierro que me forma aceros. Entonces vamos a ver que el átomo de carbono es muy, muy pequeño a comparación del átomo de hierro y que la estructura cristalina del hierro hace que hayan pequeños huecos, por así decirlo, o espacios vacíos dentro de su red cristalina y en estos espacios vacíos es capaz de entrar átomos de carbono dentro de estas redes cristalinas, dentro de las celdas unitarias de hierro, y entrar y quedarse ahí
como átomos intersticiales, ¿sí? Acá quiero que vean este video. A ver. Acá vemos entonces cómo, lo que les venía diciendo, con la temperatura y aceleramos el proceso, se van generando pequeñas vacancias en nuestras redes cristalinas y estas vacancias se van a ir sustituyendo con los átomos de mi otro material. ¿Listo? Ah, se ve negro, ¿no lo ven ustedes? Ya a ver, voy a ver si lo podemos ver. Y se los puedo mostrar en la diapositiva. No, me manda el... Bueno, si ustedes hacen clic en el chat, en el link van a poderlo ver, no sé por qué ustedes lo ven negro, pero van a poder verlo cuando estén, a ver, lo voy a buscar, a ver si me encuentro acá. Creo que es este. Queda menos de un minuto. Sí, eso vi que queda menos de un minuto. Pero bueno, lo que quiero es que luego lo van a poder ver. Pero lo que quería era que vieran cómo los fenómenos de difusión hacen que todos estos procesos de sustitución o intersticiales se beneficien. Luego, difusión en estado estacionario y difusión en estado no estacionario realmente no es tan importante para lo que quiero que vean. Luego se los subo o les mando el link para que ustedes lo puedan ver.